Seguimos con esta historia que dejaron escrito los cronistas de Judá y tristemente estamos viendo los malos ejemplos de estos reyes que se levantaron. Pero si te vas dando cuenta también, estos reyes tenían mucha maldad en su corazón a pesar de haber conocido a Dios y de haber estado en el pueblo de Dios. Pero también estos reyes duraban muy poco en el trono y las consecuencias, la forma en la cual muchos de ellos terminaron es vergonzosa. Algunos de ellos ni siquiera los enterraban el pueblo no los consideraba dignos de sepultarlos en donde estaban los demás reyes, los antepasados, sin honra, abandonados, dejados por un lado, cuando tuvieron toda la oportunidad de dignificar su vida, dignificar la vida de su familia y también de dignificar al pueblo de Dios. Claro que cada decisión que nosotros tomamos va a tener una consecuencia. La misericordia de Dios es infinitamente incomparable. La gracia de Él también, su fidelidad es para siempre. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero creo que algo de lo cual nosotros no podemos evitar y estar conscientes, debemos también de estar conscientes, es que cada decisión que tú tomes tiene una consecuencia. El perdón de Dios es palpable. No hay nada que te juzgue en el cielo. La sangre de Cristo te cubre de toda maldad, pero los resultados y las consecuencias de cada decisión que tomamos, eso es algo inevitable. Muchas veces pensamos, es que si Dios ya me perdonó, ¿por qué las consecuencias siguen? Es que Dios se ha llevado nuestra culpa, pero no se ha llevado nuestra responsabilidad. Así que tenemos que ser sabios de qué manera vamos a elegir nuestra vida y de qué forma vamos a conducir nuestra vida. Porque como estamos viendo en estos reyes, aún estando dentro del pueblo de Dios y formar parte del pueblo de Dios, la maldad podía gobernar sobre sus vidas, sobre sus pensamientos. Y es por eso que en esta hora vamos a estudiar lo que es un corazón endurecido. O cómo puede ser, qué es lo que lleva a un corazón a endurecerse. Estamos tomando como referencia la lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 9 al 10, que nos habla acerca de la vida de Joaquín, el rey que fue establecido después de que Joacín murió después de reinar 11 años. Pero dice la palabra que Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Fue todo lo que reinó, 3 meses y 10 días, pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Así que un año después el rey Nabucodonosor mandó por él para que lo llevaran a Babilonia juntamente con los objetos preciosos del templo del Señor. Y como rey de Judá y Jerusalén, impuso a Sedequías, hermano de Joaquín. ¿Te das cuenta también cómo la misericordia de Dios no dejaba que hubiera un gobierno externo o extranjero sobre el pueblo de Judá, sino que los reyes que se ponían sobre ellos seguían siendo reyes de Judá? Seguían siendo personas de ahí de Judá, de la descendencia real y todo. Aún en medio de todo el caos, Dios estaba dándoles la oportunidad de que ellos estuvieran bien. Esto lo podemos referir hablando acerca de cómo puedes estar en el pueblo de Dios y endurecerte. Me llama la atención y lo vemos en este devocional. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Pablo escribe de esta manera: y esto le pido en oración a Dios, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La oración de Pablo por sus discípulos en Filipos es esta: que el amor de Dios abunde más en conocimiento, en toda ciencia, que su amor crezca cada día más. Los estragos para el pueblo de Dios en el tiempo de los cronistas o en el libro de las crónicas, eran sumamente graves, pero fue una pérdida gradual, no fue una pérdida de la noche a la mañana. Ellos empezaron a perder su libertad poco a poco y no se daban cuenta que cada acto de maldad y que cada pecado que cometían los estaba separando más de Dios. Ellos estaban viendo cómo un rey judío descendiente de David seguía ocupando el trono. Pero si el pueblo no se arrepentía ni volvía al Señor, entonces perderían completamente su libertad. Habían empezado a apartarse poco a poco y no se habían dado cuenta de la manera en la que la misericordia de Dios permitía que un rey de ellos estuviera. Pero también iba a llegar el momento en que si ellos no se arrepentían, volverían a ser cautivos de otras naciones. Cuando Joaquín subió al trono, decidió hacer lo malo. Esto tenemos que prestarle atención. Él decidió hacer lo malo, como de la misma forma tú y yo podemos decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero su corazón endurecido fue igual que el de su padre. No meditó en los hechos que demostraban la misericordia de Dios, aunque seguramente escuchó de la misericordia de Dios.
Este rey nunca tomó el interés de entenderla ni de meditar en ella. La falta de interés fue la evidencia de que su corazón se estaba endureciendo. Esto es peligroso. ¿Cómo se endurece un corazón? El corazón se empieza a endurecer cuando yo pierdo interés en lo que Dios es y en lo que Dios demanda de mi vida. Escucha, endurecemos el corazón cuando conocemos el carácter y la obra de Dios, pero aún así no confiamos en Él. Wow. O sea, el corazón es tan engañoso, como dice la palabra en Jeremías, que no se endurece solamente por estar en el pecado y deleitarte en el pecado. ¿Sabes dónde empieza a endurecerse el corazón? El corazón inicia a endurecerse cuando conocemos el carácter, cuando conocemos la obra de Dios y no confiamos en Él. Cuando estamos conociéndolo a Él y queremos confiar en nuestra fuerza, queremos confiar en nuestra capacidad alejada de Dios. Tu fuerza, tu capacidad, tu inteligencia depositadas en la mano de Dios es la mejor herramienta. Confiar en Dios no quiere decir que vamos a dejar todo sin programar o a que las cosas sucedan por casualidad o a la y se va. Una vida que confía en el Señor es una vida que programa todas las cosas, que se esfuerza, pero confiando en el Señor. Pero cuando nosotros dejamos de ver el carácter y la obra de Dios como la fuente de nuestra fortaleza, dejamos de confiar en Él, entonces nuestro corazón empieza a endurecerse. Empezamos a considerar que leer la Biblia no es necesario. Empezamos a considerar que orar no es tan necesario. Empezamos a considerar que congregarnos en algún lugar no es necesario. Ten cuidado. Si empiezan estas señales, tu corazón empieza a endurecerse. Digámoslo de esta manera, que el corazón pasa por un proceso gradual en el que las experiencias y los acontecimientos le van insensibilizando hasta que todo interés por Dios queda cauterizado. Iniciamos a ver más las circunstancias, empezamos a poner nuestra mirada a lo que está a nuestro alrededor y nuestro corazón tan engañoso nos empieza a decir o nos puede gritar que Dios no está presente. Aún en medio de las circunstancias difíciles y de los procesos dolorosos, quiero recordarte que Dios está ahí. El salmista en el Salmo 23 escribió: aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. No porque la oscuridad se fue, no porque el peligro ya no sea latente, sino porque tú estás conmigo. Y este corazón tan engañoso, que es fácil de endurecerse, porque es un pensamiento tan sutil, el hecho de considerar, como no estoy tomando, como no estoy fumando, como no tengo ninguna adicción, mi corazón está bien. Pero el peligro más grave es cuando tú inicias a descuidar tu relación con Dios. Cuando empiezas a independizarte para tomar decisiones, cuando empiezas a independizarte para tomar grandes acciones, cuando tú dejas de ver a Dios cada mañana, cuando ya dejas de clamar a Él cada día, empieza de nuevo. Si esto lo estás notando en tu vida, nadie a tu alrededor tiene la culpa, es tu decisión. Es tu decisión el buscar a Dios, es tu decisión el volverte a Dios, es tu decisión el entregarte a Él. Así que tienes toda la capacidad. Puedes dejar de pecar y tus pecados son perdonados, y en la medida que tú buscas a Dios, tu corazón siempre se mantendrá tierno. No permitas que tu corazón se endurezca. Esto lo miró Pablo y por eso le escribió a la iglesia, le escribió a los filipenses: esta es mi oración, que el amor de sus corazones abunde cada día más y más y más. Que este amor abunde hacia Dios y hacia los que le rodean. ¿Y cuál es la evidencia de que ese amor está creciendo? Es la búsqueda que tengo intencional de Dios y de buscar su presencia. Tienes una Biblia a la mano. Tienes todo el tiempo para orar. Clama a Dios y que tu corazón no se endurezca. Nuestra oración, dice Pablo, es que el amor de Dios siga creciendo. Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi oración es que crezcas cada día en el conocimiento de Dios, para que lo des a conocer a otros. Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo podcast.